Hola, bienvenidos a este segundo video de nuestro curso de formación humanista, El amor en los tiempos del Tinder, Historia, Filosofía y Estética del amor en Occidente. En este video hablaremos de las concepciones del amor en la Grecia antigua, muy concretamente en la filosofía de Platón, y después nos concentraremos en la concepción cristiana del amor, especialmente en los primeros siglos del cristianismo. Bien, de esta manera comenzaremos nuestra historia en la antigua Grecia. Los griegos tenían distintos dioses que explicaban y daban sentido al amor, su mitología. Principalmente Afrodita y Eros eran los dioses vinculados con el amor. La primera con una dimensión más carnal del amor, más cercana a lo que conocemos como deseo sexual. Eros simbolizaba, por otra parte, una dimensión más psicológica del amor. Hesiodo, en su famosa Teogonía, nos dice que Eros es uno de los dioses primordiales que surgió solo después del caos. Gea, que simboliza la tierra, y Tártaro, que simboliza el inframundo. Eos pareció sería el principio de unión y de fertilidad en el cosmos, de ahí que sea uno de los dioses primordiales. Posteriormente aparecerán otras versiones del origen de Eros, entre las cuales está la que dice que fue hijo de Nix, que simboliza la noche, y de Erebo, que simboliza la oscuridad. Ambos también son dioses primordiales. Y aquí hay que decir que es muy interesante este relato que hace de Eros, hijo de dioses sombríos, y lo que podría decir sobre la naturaleza funesta del amor. Por otra parte está la versión que aparece en el banquete de Platón, donde Eros es hijo de Poros, que simbolizaría la abundancia, los recursos o el exceso de recursos, y de Peña, que simboliza la carencia y la pobreza. Sobre este mito hablaremos más adelante cuando narremos el famoso diálogo del banquete de Platón. Bien, pues uno de los textos más importantes sobre el amor es precisamente el banquete, también conocido como el Simposio de Platón. Es una obra portentosa porque combina literatura y filosofía como pocas. Podríamos decir que es una de las obras literarias más importantes de la literatura universal. Y en ella se refleja la concepción socrática y platónica sobre el amor. Y más adelante se convertirá precisamente esta concepción en un pilar del pensamiento occidental sobre este fenómeno. Imposible pensar, por ejemplo, en el amor cortés o en el amor romántico sin el amor platónico. Pues bien, en el texto del banquete asistimos a una cena, o más específicamente al momento posterior a una cena en el que los hombres tomaban grandes cantidades de alcohol y dialogaban generalmente acompañados con música, bailes y recitales. Podríamos decir que era el momento de la borrachera. Así tenemos que entre los personajes asistentes al banquete están, por supuesto, Sócrates, está también el poeta trágico Agatón, está el poeta cómico Aristófanes y está el político Alcibiades, entre otros más. Todos convertidos en personajes literarios por Platón, que en sus diálogos, como sabemos, utilizaba personajes históricos para presentar sus ideas filosóficas, y cuyo principal personaje siempre recaía en Sócrates, que como sabemos también había sido maestro de Platón en la vida real, y cuya palabra ponía Platón sus propias ideas, ¿no? En cuya palabra de Sócrates ponía Platón sus ideas propias. Pues bien, reunidos con motivo de un galardón poético que había ganado el poeta Agatón, los asistentes al banquete deciden cada uno pronunciar un discurso en honor al dios Eros. Hay que decir que en el contexto de la época en que fue escrito el banquete, el amor más apreciado era el que se daba entre hombres, y no entre un hombre y una mujer, y mucho menos entre mujeres. Al igual que en otras épocas y lugares de la antigua Grecia, se consideraban las relaciones homosexuales compatibles con las heterosexuales y concurrentes con el matrimonio, es decir, los hombres ciudadanos, adultos y libres de la antigua Grecia se casaban con mujeres y generalmente tenían también amantes masculinos. Esta relación se daba también generalmente entre un hombre adulto y una joven adolescente y tenía una dimensión educacional y cívica fundamental que no existía en la relación entre un hombre y una mujer, que se veía más bien como una necesidad para la procreación. El joven amado veía en el adulto amante un modelo a imitar, y el adulto acogía al joven como su tutor moral y cívico. Esto elevaba al amor entre hombres a una dimensión modélica y espiritual. Bien, entre los primeros discursos que pronuncian los asistentes a banquete, podemos decir que
Sus reflexiones emanan de las concepciones míticas y tradicionales que predominaban en la sociedad griega y se dedican básicamente a alabar al dios Eros como el dios del deseo y de la pasión sexual, causante de los mayores bienes para los hombres, y entre otras cosas, destacan que dicho dios inspira valor y sacrificio personal y cuyo aspecto celeste, es decir, cuyo aspecto celeste del dios Eros, involucra el alma y está siempre ocupado con la belleza, especialmente la belleza interna. De entre estos discursos voy a destacar dos, el del poeta cómico Aristófanes y el de Sócrates, claro. Bien, Aristófanes presenta el famoso mito del amor como búsqueda de la mitad perdida, consistente, según Aristófanes, en que originalmente los seres humanos eran seres dobles y esféricos, con cuatro brazos, con cuatro piernas, dos rostros, etcétera, etcétera. De esta manera existían tres géneros, masculino-masculino, femenino-femenino y masculino-femenino. Debido a que estos seres esféricos eran poderosos y arrogantes, quisieron desafiar a los dioses. Ante esto, Zeus, el padre de los dioses, decidió castigarlos, pero sin exterminarlos, pues tampoco quiso perder los honores y sacrificios que estos seres esféricos ofrecían a los dioses. Así que decide dividirlos en dos mitades. La famosa aplicación de la máxima divide y vencerás. Estas dos mitades anhelaban terriblemente a su otra mitad, y cuando la encontraban no se separaban ni siquiera para buscar alimento, por lo que morían de inanición. Zeus se apiada de estos seres y decide trasladarles los órganos reproductores de un lado a otro para que al abrazarse pudieran engendrar nuevos miembros de la especie humana. Así, cada uno de nosotros busca su otra mitad, y esta búsqueda es Eros, según Aristófanes, pues el amor no existía entre los seres esféricos originales. Cuando se encuentran dos mitades que originalmente estaban unidas, surge la alegría del amor, consistente en el acercamiento a nuestro estado o naturaleza original. Bien, el amor sería, pues, según Aristófanes, según este mito que nos narra, la búsqueda de la otra mitad, el deseo de la plenitud originaria, lo que conocemos hoy en día como la búsqueda de la famosa media naranja. Por otra parte, Sócrates, en su discurso, que viene precisamente al final de todos los discursos, presenta lo que aprendió, nos dice el propio Sócrates, de las enseñanzas de una sabia extranjera de nombre Diotima. No deja de ser intrigante que Platón decida presentar su teoría del amor basado en las enseñanzas de una mujer a su maestro Sócrates. Bien, aquí Sócrates, a partir de las enseñanzas de Diotima, hará ver que Eros es deseo de algo, y como todo deseo es de algo que no se tiene, es decir, deseamos lo que no tenemos. No podemos desear algo que tenemos, según Sócrates Diotima. Por lo tanto, Eros no es ni bello ni feo, concluye Sócrates, ni bueno ni malo, ni Dios ni mortal, sino algo intermedio. Es un demon, lo que en la antigua Grecia se conocía como demon. Seres, digamos, que a mitad de camino entre los dioses y los hombres, y que actuaban como intermediarios entre lo mortal y lo inmortal, poniendo en comunicación a los hombres con los dioses. Esta naturaleza intermedia de Eros la explica Diotima, Sócrates, con el siguiente mito. Eros vendría a ser hijo de Penia, la pobreza, la carencia, y de Poros, como habíamos dicho, simbolizaría la abundancia, los recursos. Bien, pues Diotima nos cuenta que, según el mito, en una fiesta en honor de Afrodita, a la que asistieron todos los dioses, salvo Peña, quien debido a su naturaleza mermada, su naturaleza menesterosa, no fue invitada, pero Peña se acerca al convivio en busca de sobras. En determinado momento, Poros decide salir del recinto donde se celebraba la fiesta, está ebrio y está enfiestado y se queda dormido profundamente en el jardín. En ese estado, Peña se aprovecha y duerme con él. Y de ese encuentro entre dos dioses que están casi en polos opuestos, nacerá Eros, el amor que tendrá características de ambos, es decir, tanto de Peña como de Poros. Por un lado, Eros será búsqueda infatigable y por otro lado, adquisición, pérdida y ganancia, carencia y abundancia.
muerte y vida o resurrección. Eros asimismo es un amante de la sabiduría, ubicado en una posición intermedia entre el que todo lo sabe y el ignorante. Es decir, Eros sería también un filósofo, un amante de la sabiduría, un deseante de la sabiduría. Bien, después de narrar este mito, Sócrates concluye que el amor es deseo de lo bello y lo bueno. Nadie desea lo malo. En realidad, todo deseo es deseo de lo bueno, y quien desea lo que es bello y bueno desea que sea suyo para siempre. Así, el amante ideal pasará por varias etapas. En un primer momento se consagrará a la contemplación de la belleza física. Se enamorará a la persona de alguien en particular cuya belleza externa encuentra atractiva. Después, este amante caerá en cuenta de que la belleza física la poseen otras personas y se convertirá en un amante de la belleza física en general. En una etapa posterior, el amante se percatará de que la belleza del alma es todavía más valiosa que la belleza del cuerpo. Esto lo llevará a apreciar a hombres que son virtuosos, que son buenos, sin importar su aspecto físico. Aquí recordemos tan solo que Sócrates era conocido como una persona fea físicamente. Bien, después vendrá una etapa superior, que es el nivel de la belleza social y moral, en la que el amante contemplará la belleza de instituciones y actividades nobles, lo cual le llevará al estudio y la adquisición de conocimiento. En su amor por la sabiduría, el hombre engendrará bellos pensamientos hasta llegar a la contemplación de la belleza absoluta, que para Platón es única y eterna, y que culmina los misterios del amor y revela la naturaleza del universo. En conclusión, según este discurso de Sócrates, el objeto supremo del amor es el bien, sí, con mayúscula, o la belleza absoluta, igualmente con mayúscula. Recordemos que para los griegos la belleza es una función de la armonía y surge de una relación armoniosa entre las partes. Así lo que verdaderamente es bello es bueno y viceversa. Lo que verdaderamente es bueno es bello. Al final del diálogo, Platón hace aparecer a Alcibiades, quien llega al banquete cuando Sócrates termina precisamente su discurso. Alcibiades está completamente borracho, acompañado de sus compañeros de fiesta, y lleva cintas para coronar a Agatón por su victoria poética. Al ser invitado a dar un discurso, Alcibiades, y ver que Sócrates está entre los asistentes, decide realizar un elogio de este, olvidándose por completo de Agatón, destacando las enseñanzas morales de Sócrates y contando historias sobre los intentos de seducción del propio Alcibiades a Sócrates, ante los cuales el filósofo se mostró siempre enamorado de la valía interior de aquel, pero nunca llevando la relación al plano sexual. Esta interés de Sócrates, dice Alcibiades, también se puso de manifiesto en las campañas militares en las que fueron compañeros, en una de las cuales Sócrates salvó la vida del propio Alcibiades. De este modo, al final del texto, lo que nos quiere decir Platón es que Sócrates pone en práctica la moral implícita en las palabras de Diotima. Sócrates aparece como la personificación del verdadero Eros. Es él quien ejemplifica el amor como modo de vida. Bien, hasta aquí el texto de Platón, que como dijimos será de enorme influencia para la filosofía sobre el amor de los siglos posteriores. Otra concepción fundamental para nuestro concepto del amor es el amor cristiano, que en los primeros siglos del cristianismo recibirá la influencia del amor platónico, pero que tendrá varias características diferentes y propias de la religión cristiana. El cristianismo se define a sí misma como la religión del amor, convirtiendo a este en el principio dominante de sus dogmas. Dios es la fuente primordial del amor. Todo amor tiene su origen en Él y nada podría amar si Él no lo hubiera amado primero. Ágape es una de las palabras usadas por el cristianismo para expresar el amor. Ágape viene del griego y originalmente hacía referencia a la comida de caridad que hacían entre sí los primeros cristianos en sus reuniones para cimentar la unión y la fraternidad. Mediante ágape, Dios ama al hombre y a todo lo demás en su creación, en un otorgamiento gratuito de bondad ilimitada. El ágape precede al amor del hombre y lo eleva en todos sus aspectos. Ágape es Dios que se da a sí mismo, que desciende como la dulce lluvia del cielo. Es un vínculo que establece un compañerismo entre lo divino y lo humano. El ágape crea filía, que sería otra dimensión del amor. El amor como fraternidad entre los hombres, el que se da entre la comunidad de los creyentes, entre Cristo y su iglesia. Asimismo,
Ágape hace posible Eros, o el deseo, que también sería otra de las dimensiones del amor. Si Dios no hubiera amado primero al hombre, éste no podría ascender hacia esa bondad perfecta que define el fin del deseo y que es Dios mismo. Volviendo a la analogía de la lluvia dulce del cielo, Ágape es Dios bañándolo todo con un amor espontáneo y desatado. Amor que puede poseer al hombre, pero que no puede ser poseído por él, como ocurre en las experiencias místicas. Sin Ágape, nada podría haber existido. Por lo tanto, Ágape diviniza el amor. El amor es pues sagrado, sobrenatural. Este amor se conecta en el cristianismo con el Espíritu Santo. Recordemos que es una de las tres personas eh, que constituyen a Dios. De esta manera, el amor de Dios es vertido en los corazones por medio del Espíritu Santo, ¿no? Esta tercera persona de Dios, por lo que es una gracia o don divino. Solo amando a Dios conocemos realmente cómo es Dios. Poseer el amor es poseer a Dios, alcanzado y fluyendo dentro de nosotros por el don que Él ha hecho de sí mismo. Pero el amor a Dios no es, el amor, perdón, no es solo hacia Dios. En los evangelios, Jesús dice a sus discípulos, recordemos, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por lo tanto, amar a Dios y amar a los otros es el núcleo del cristianismo. Muy importante también para la concepción cristiana del amor son las epístolas de San Pablo, donde trata directamente de este tema. Para San Pablo, vendría a ser también uno de los uh, primeros constructores del cristianismo como religión. El motivo del amor se encuentra en primer lugar en la entrega total de Cristo, hasta la propia muerte del Mesías, para ofrecer por iniciativa de Dios reconciliación a la humanidad. Esto es lo que dice San Pablo. Con Cristo, pues, el amor se convierte en la nueva norma, que rige la vida, que se compendia en una vida de servicio a los demás, en un amor efectivo. Al punto que escribe San Pablo que hay que considerar a los otros como más importantes que nosotros mismos. De obligada referencia para el amor en el cristianismo y en filosofía del amor es el encomio del amor que hace San Pablo en su famosa primera epístola a los Corintios. Bien, voy a leer un fragmento de dicha epístola. Dice San Pablo: aunque hablara los lenguajes humanos y angélicos, pero no tuviera amor, sería como unas campanillas ruidosas o unos platillos estridentes. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios divinos y toda la sabiduría, o poseyera todo el poder de la fe hasta para trasladar montañas, pero no tuviera amor, sería una nulidad. Y si repartiera todos mis bienes e incluso entregara mi cuerpo para ser quemado vivo, pero no tuviera amor, de nada me serviría. El amor es magnánimo, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es engreído, no se porta indecentemente, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva la cuenta del mal que se le hace, no se alegra de la injusticia, se alegra en cambio de la verdad, soporta todo, confía siempre, espera siempre, es constante siempre. El amor nunca caducará. El don de la profecía desaparecerá, el lenguaje misterioso cesará, el don del conocimiento desaparecerá, pero solo parcialmente conocemos y solo parcialmente profetizamos, pero cuando llegue la plenitud, desaparecerá lo parcial. Cuando era un niño, hablaba como un niño, juzgaba como un niño, tenía proyectos de niño, pero cuando me hice adulto, abandoné mi conducta por ir. Ahora vemos como en un espejo, borrosamente. Entonces, en cambio, veremos cara a cara. Ahora conozco solo parcialmente, entonces, en cambio, conoceré plenamente, así como también yo fui conocido totalmente por Dios. Ahora, pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres realidades. Pero la más importante de ellas, nos dice San Pablo, es el amor. Bien, hasta aquí lo que dice San Pablo acerca del amor y que será uno de los pilares en el cristianismo sobre este tema y en sus dogmas en términos generales. Bien, otro cristiano, y en este caso un filósofo, un teólogo filósofo también muy importante para la concepción cristiana del amor, es San Agustín, que en el siglo IV unirá, quizás como ningún otro filósofo, el cristianismo y la filosofía platónica. Para San Agustín, que fue obispo de Hipona, el amor pertenece al deseo.
y deseamos lo que no tenemos. Volviendo un poco también a las ideas de Platón. El ser humano, nos dice San Agustín, está aislado, no es autosuficiente. Podríamos decir, está incompleto. El amor lo lleva a buscar quebrar ese aislamiento y solo con la posesión del amado acaba el aislamiento para dar paso a la felicidad. Entonces, somos seres que buscamos la felicidad. Sin embargo, nos dice San Agustín, todos los objetos del mundo cotidiano, incluidos los otros seres humanos, no dan satisfacción permanente, pues son finitos y por lo tanto están sujetos a perdernos. Si ponemos nuestro amor en el mundo, seremos miserables, pues viviremos con el temor de perder lo que amamos y hemos ganado, o con la frustración de no ganar aquello que amamos y en que hemos puesto nuestra esperanza. Nada sujeto a pérdida, nos dice San Agustín, puede dar felicidad verdadera. Este tipo de amor lo nombra como cupiditas, precisamente por el dios Cupido, Eros, en la mitología griega. A diferencia de este amor, caritas es el amor que busca la eternidad y el futuro absoluto como meta última de la existencia presente. Caritas o caridad solo puede recibir en Dios, donde el alma humana encuentra paz y felicidad duraderas. Así, para San Agustín, el cristiano busca desapegarse de este mundo, de todos sus bienes y aún de sí mismo como singularidad, aunque en ese proceso siempre necesite partir de su interior y avanzar hacia la realidad fundamental, que es Dios. Esto lleva a la famosa frase de San Agustín, que quizás hemos escuchado. Dice San Agustín, cada quien es como es su amor. Bien, para el obispo de Hipona, el amor descansa en el presupuesto de que Dios es el bien supremo, y al ser el bien supremo es el fin del hombre. De esta manera, amar no es otra cosa más que anhelar a Dios por sí mismo. Si el hombre ama a Dios, bien supremo que es su fin, y lo ama como fin y nunca como medio, entonces su amor es verdadero. Solo en Dios descansa el corazón inquieto del hombre. Así, el buen amor no ama a Dios para ser feliz, sino que es feliz porque ama a Dios. Es decir, tampoco la felicidad es un fin en sí mismo, sino que viene como consecuencia del amor a Dios. Así el amor como caritas, como caridad, hace de guía y criterio de la recta comprensión y estimación del mundo y de todo lo que hay en él. Es decir, según San Agustín, caritas establece un orden y medida del amor, y en ese orden el prójimo ocupa un lugar junto a mi propio yo, puesto que el otro disfruta como yo del amor de Dios, y de ahí que deba amarlo como a mí mismo. Bien, hasta aquí algunas ideas sobre el amor en el cristianismo. Hemos recorrido algunos siglos desde la antigua Grecia y los primeros siglos del cristianismo. En las clases que vienen hablaremos del amor en la Edad Media y de una concepción importantísima sobre el amor cortés. Así llegamos al final de este video. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo. Hasta luego.